Pedro, adelante. Buenos días a todos y a todas. Marcelo, indícame por favor si tengo la pantalla lista mía ya o no. ¿Sí? Sí, estoy viendo tu pantalla. Ok. ¿Y pantalla completa? ¿Ya? No, tenés que cambiar el display settings, el otro display. Ok, por favor. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Estamos bien, bien. Buenos días a todos y a todas. Tercer día del taller de proceso de planificación 2022 para HART en las Américas. Implementemos para construir hacia un futuro mejor ha sido el eslogan que nos ha reunido durante estos 3 días, tratando de buscar soluciones para recuperar el tiempo perdido y avanzar en la implementación de HART en las Américas. Como siempre, quiero comenzar la sesión tratando de provocar la reflexión de todos ustedes. Ustedes conocen esta lámina muy bien ya. Yo quisiera que ustedes volvieran a reparar en esta lámina y se hicieran la pregunta siguiente. Miren la lámina de la izquierda ahora, esta línea de tendencia. Esta línea de tendencia es la mortalidad por enfermedad, la tendencia en la mortalidad por enfermedades cardiovasculares en la región de las Américas. ¿Y qué ustedes qué notan aquí? Fíjense, esto comienza en el año 1990. Tenemos hasta el año 2017 aproximadamente. ¿Y qué notan ahí? Miren, hemos tenido una reducción significativa de la mortalidad y la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles y particularmente por enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, noten cómo esta curva se ha aplanado, se ha enlentecido, y esto es en toda la región, y hay algunos países que incluso han aumentado o sea, han revertido esta tendencia y ahora están aumentando la mortalidad cardiovascular. Esto ha ocurrido a pesar de que en general tenemos mejor acceso a los servicios de salud, en general tenemos más medicamentos y más tecnología para tratar a las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y otras condiciones de este tipo. En general tenemos más avance en la ciencia de la prevención. Pero ¿qué ha pasado entonces? ¿Por qué cosa te está ocurriendo? Miren, ya la primera cosa, un factor de riesgo grandísimo para enfermedad cardiovascular que ha tenido un descenso sostenido es el tema del tabaco. Sin embargo, ya el tabaco no baja a la velocidad que bajaba antes. El otro tema es que la obesidad nos ha jugado una mala pasada y ha aumentado en casi todos los lugares, y quiere decir eso que habíamos ganado con tanto esfuerzo empieza a malograrse con el tema del aumento de las tasas de obesidad. Y el otro tema son los programas de hipertensión. Esto parece ser la obesidad como fenómeno poblacional, el tema de la hipertensión, también como poblacional, pero que está muy relacionado con los cuidados, obviamente sea de las cosas que están haciendo que esto se haya detenido de esta manera. Entonces, este es un artículo que publicamos, Ramón Martínez, el autor principal, y está publicado
en la revista Journal of Clinical Hypertension el año pasado, y yo siempre le llamo a ustedes que hablen sobre este asunto, porque estamos en una crisis de cuidados cardiovasculares, ¿no? Junto a la pandemia que tenemos ahora. Entonces, después, lo segundo lugar que quiero es que miren en qué lugar está su país aquí en este gráfico que hemos planteado. Recuerden que lo rojo significa las personas que no están diagnosticadas con hipertensión o que están diagnosticadas pero que no están tratadas. Quiere decir que lo rojo, el tono rojo significa acceso a los servicios de salud. De alguna manera, su país le da acceso, su país no le da acceso, su país le da un acceso más o menos, le da un acceso bueno, etcétera. Y en vez de estar la calidad de los cuidados, quiere decir una vez que el paciente entra en el sistema, si es capaz de controlar su presión arterial. Y noten ustedes que hay países que realmente su cobertura, quiere decir, el acceso a los servicios de salud es uno de los principales responsables de la situación que tenemos con el control de la hipertensión. Hay otros países que tienen buena cobertura, pero está indicando que su sistema no logra crear los mecanismos apropiados para mejorar el control de la presión arterial. Entonces, yo quiero que ustedes miren en qué punto están. Y si no comenzamos esta reflexión en tratando de entender en dónde estamos hoy, pues posiblemente no lo haremos de manera completa. ¿Cuánto ha bajado la mortalidad cardiovascular en los últimos años en su país? ¿Va en buen camino? Yo le diría que los que la mortalidad cardiovascular no ha bajado como mínimo 2 puntos por año no lo están haciendo bien. Eso es lo que podemos decir, 2 puntos porcentuales por año. Quien le ha bajado la mortalidad entre un 3 y un 4% lo está haciendo muy bien. Pero los que no lo están haciendo de esta manera tienen que pensar qué cosa no le está funcionando. Y en esa dirección viene entonces lo que estamos haciendo con la presión arterial. Y miren ustedes lo que está pasando. Ayer habíamos visto desde el primer día, Jeff Bressler nos presentó los índices de desempeño y los índices de madurez de Hartz. Y noten aquí cuáles son las variables principales, los indicadores principales que tiene este programa. Es la cobertura del sistema y también el control a 2 niveles entre todos los hipertensos que estamos tratando, control entre los tratados, y también control entre los hipertensos que tienen alto riesgo, incluidos las personas que tienen diabetes. Entonces noten ustedes, si nuestro sistema tiene una cobertura inferior al 50% y menos del 50% de los tratados están controlados, y menos del 50% de los que tienen que tener menos de 130 de sistólica no lo consiguen, pues mire, el desempeño de nuestro programa es pobre, no lleva a un aumento del control de la hipertensión a nivel poblacional mayor si tenemos 50, 50 y 50, no llega a un control poblacional superior a 25%. Y yo no les quiero seguir insistiendo en esto, pero quiero que ustedes lo repasen conmigo y tratemos de entender la lógica que hay con esto. Entonces, miren la situación de América Latina y el Caribe. Si solamente el 35% de las mujeres tienen la presión arterial controlada cuando son hipertensas y solamente el 23% de los hombres, nosotros podemos decir definitivamente que nuestro desempeño es un desempeño pobre. Pero estas cosas pueden cambiar si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Y por eso, basado en evidencias robustas, podemos saber cuáles son las 8 intervenciones principales que harían que las cosas cambiaran. Y solamente no quiero ir sobre cada una porque ustedes lo han visto en estos días y lo presentó Jeff el primer día, lo discutieron en los grupos, se volvió a discutir de alguna manera ayer en varios momentos, pero noten ustedes, primera cosa, si usted no se cerciora de que las personas que le estamos diciendo, usted tiene la presión alta de verdad, porque la medición no es precisa, la medición de la presión arterial no es precisa, pues tenemos muchos riesgos de meter en tratamiento a gente que no tiene la presión alta o de no darle tratamiento a los que sí tienen la presión alta. El otro tema es, si nosotros no utilizamos el riesgo cardiovascular para definir claramente cuál es la meta de tratamiento que tiene este paciente, basado en su riesgo, posiblemente lo estemos haciendo de manera incompleta. Entonces, aquí es claro que utilicemos el estándar que tenemos. Ayer teníamos una buena discusión sobre qué score de riesgo utilizar y nosotros estamos diciendo el score hoy más robusto que tenemos a disposición de todos, el score de la OMS. Las tablas se publicaron el año pasado, a finales del 2019, no se utilizan óptimamente y por eso la calculadora de riesgo cardiovascular de la OPS, de Hartz, ¿verdad?
es un instrumento muy útil. El otro tema es el tema de los protocolos estandarizados de tratamiento. El protocolo estandarizado de tratamiento es una pieza clave y como ayer vimos, y aquí el protocolo estandarizado de tratamiento tiene dos cosas más, ¿no verdad? ¿Con qué medicamento yo utilizo? Y aquí está el tema de los medicamentos de las combinaciones de dosis fija o en su lugar, si no tenemos la combinación de dosis fija, por lo menos medicamentos que duren 24 horas para mejorar la adherencia de los pacientes de tratamiento. Quiere decir que este es otro tema muy importante. El otro tema, intensificar el tratamiento cuando el paciente lo necesite. Ya habíamos dicho que esta era una de las cosas principales porque el control de la presión arterial está muy contaminado de la inercia terapéutica, que significa no aumentar la dosis cuando los pacientes lo requieren. La continuidad de los cuidados es una pieza clave en función, la continuidad de los cuidados, si usted tiene un alto riesgo cardiovascular, requiere más frecuencia y posiblemente controles más especializados. El trabajo en equipo, ya habíamos hablado también de la importancia que tiene que el paciente tenga el medicamento cuando lo necesita, y ya sabemos que 90 días, hay evidencia que 90 días es mejor que 2 meses y es mejor que un mes. Y por supuesto termina con el sistema de monitoreo y evaluación, porque si no sabemos hacia dónde vamos, ya sabemos que no sabemos ni por dónde vamos, ni cuándo llegamos, ni qué tenemos que corregir. Entonces, usted tiene que preguntarse ahora en su centro de salud, ¿cuál será el nivel de madurez del desempeño? ¿Cómo usted lo estará haciendo? Fíjense, puede ser que usted tenga muy buenos indicadores de resultados, pero únicamente los indicadores de resultados, si se tienen que complementar obligatoriamente con un buen nivel de gestión. De lo contrario, es un puro milagro. O sea, si usted tiene un buen resultado y usted no está haciendo esto que está diciendo aquí, bueno, sería un milagro de que su sistema esté saliendo bien. Ahora, si usted hace esto que está diciendo aquí, la probabilidad de que su sistema sea más óptimo, sea más eficiente, ahorre dinero, trate mejor a las personas, es muy alto. Entonces, este es el tema. Por supuesto, como siempre decimos, hay una opción de no hacer nada y seguir las cosas de la misma manera. Y bueno, por eso en el día de hoy tenemos una agenda que comienza entonces con un panel que va a tratar de mirar cuáles son las claves del éxito en la implementación de HART. Y ahí tenemos panelistas que representan a los países, que representan a las oficinas de la OPS y que representan también las áreas técnicas que están trabajando en este proyecto. Luego vamos a tener las sesiones de grupo donde vamos a discutir cuáles son los temas principales para la implementación y escalamiento, y luego vamos a ver al cierre 12:30 del día, 12:30 del día, a un breve reporte de los grupos y a ver cómo seguimos al 2022. Bueno, yo con esto termino, voy a dejar la mesa sentada, pero quiero advertirles que, y recuerden esto, tenemos una sesión de póster digitales, ¿sí? Hay una sesión de póster digitales que ustedes tienen en su carpeta, que tienen en su agenda, donde están las presentaciones de todos los países. Las presentaciones de todos los países han servido para armar esta agenda y también para armar los contenidos, que es lo que el país necesitaba. Pero yo los invito a que revisen cómo lo están haciendo otros países, porque esto es una de las ventajas de trabajar en la comunidad de países árabes. Y finalmente, al final de la sesión de hoy, los coordinadores de cada uno de los países, deberían certificar la lista de participantes, reúnan la lista de participantes, se ponen de acuerdo con el asesor de la OPS en el país, nuestro colega en la oficina de OPS en el país, y esta persona, los asesores van a mandar la lista completa a nuestro equipo y nosotros vamos a expedir los certificados de participación. Repito, los certificados de participación dependen de que los coordinadores nacionales hagan este tipo de gestión a través de las oficinas del OPS y que sencillamente validen quiénes son las personas que están aquí. Así que sin más preámbulos, espero que tengamos un día muy provechoso. Y sin más preámbulos, le doy la palabra entonces para moderar este panel a nuestra doctora Gloria Giraldo, que tiene a cargo la moderación del panel que se llama Claves para el éxito en la implementación y el escalamiento de HART. Adelante, Gloria, por favor. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a toda la audiencia. Bienvenidos y de nuevo, tanto entusiasmo, puntualidad a nuestra tercera sesión. Tenemos, como mencionaba Pedro, un panel lleno de experticia, lleno de experiencias, tanto para los países que ya llevan en este trayecto más de 3 o 4 años, como también para nuestros nuevos países. Sabemos que nuestro propósito
en este momento es acelerar la implementación y el escalamiento de HEARTS. Y eso se traduce en que debemos ir aumentando el número de centros de salud del primer nivel que vayan implementando el modelo. Así que esa es una parte fundamental de donde queremos platicar hoy con nuestros panelistas. También vamos a mantener en mente las lecciones aprendidas de los países implementadores, cómo están incorporando el tema de manómetros, de protocolos, de datos y de educación, así como lo hemos ido delineando en las sesiones previas durante este taller. Y la invitación, la reitero, a estudiar las presentaciones que han presentado los países, porque ahí también hay muestras y experiencias muy válidas de cómo realizarlo. En nuestro panel tenemos al doctor Rohit Doon del Ministerio de Salud de Trinidad y Tobago. Tenemos a la doctora Melanie Pacotte del Ministerio de Salud de Chile. Tenemos a la doctora Virginia Molina de nuestra oficina de OPS en México. Seguidamente tenemos a la doctora Sonia Quesada de la oficina OPS en Ecuador. Y finalmente tenemos de nuestra oficina en la sede en Washington a la doctora Nora Girón del Fondo Estratégico de la OPS. Y tenemos al doctor José Guayar, consultor para diabetes. Como pueden ver, es un panel bastante amplio y ahora les invito a los panelistas que vayan abriendo sus cámaras. Vamos a empezar con las preguntas. Primero, en el video, en esta historia de Trinidad y Tobago, observamos una implementación exitosa que va desde los más altos niveles del ministerio, el ministro de Salud, hasta el paciente, la voz del paciente. Queremos saber, Dr. Doon y a la doctora Melanie Pacotte, ¿cómo se logra obtener el compromiso político para lograr la implementación de HEARTS y cómo se sostiene ese compromiso político, incluso a pesar de los cambios de gobierno? Dr. Doon? Oh, it's me. Yeah. Okay. In Trinidad and Tobago, the most important mechanism we used at the outset to gain ministerial approval and interest was to present to him a strong technical proposal and justification for the HEARTS initiative. It was relatively new, so we had to explain the benefits to the patient, to the society in general, to the healthcare system, and the value for money in implementing HEARTS. So that he was convinced early on. A necessary ingredient in that process was the support of the Pan American Health Organization, because they would have assisted the ministry in providing all the technical support and the rationale behind and within, and more importantly, the proof of concept. So you've got to have proof of concept to convince your minister. To keep it sustained, that's the first stage. Get him convinced, approve the policy, and then we're off and running. Gracias, Dr. Doon. Y Melanie, me gustaría escuchar, porque también ustedes llevan ya una trayectoria en HEARTS que se han mantenido incluso a través de diferentes gobiernos centrales. Adelante, Melanie. Muchas gracias, Gloria. Primero que todo, hacer el disclosure que voy a dar la experiencia de Chile, que lejos es perfecta, digamos, está lejos de ser perfecta, así que es con la humildad desde los problemas que hemos tenido en la implementación. Yo podría responder con 4 pilares, y el primero es decir que se necesita un equipo coordinador que sea resiliente, que esté muy comprometido y que tenga la disponibilidad de tiempo para convencer a las diferentes autoridades en los diferentes niveles. Yo creo que eso es un punto crucial, porque esto requiere ir... Murphy, ya,
requiere ir convenciendo a los diferentes niveles de autoridad, del ministro, los subsecretarios, a nivel de servicio de salud, a nivel de equipos clínicos, y eso requiere que las personas tengan, el equipo coordinador tenga el tiempo y la convicción de poder hacerlo. Así que yo creo que eso es el primer punto. El segundo, para convencer a las autoridades, ahí concuerdo plenamente con lo que dijo Dune de Value for Money, y demostrar las cifras de las cifras actuales que tenemos de control y el impacto que eso tiene en cuanto a enfermedades cardiovasculares, que finalmente es lo más costoso para el país, ¿cierto? Entonces, mostrar la relación que existe entre este factor de riesgo y los potenciales disminuciones en cuanto a muerte, mortalidad prematura y costos en enfermedades cardiovasculares, creo que es algo que también es llamativo para las diferentes autoridades. Y otras formas que creo que es importante de ir sumando, pensando que las autoridades van cambiando en el tiempo, a veces más frecuente, a veces menos frecuente, es incorporarlo en todas las actividades comunicacionales que se puedan hacer. Yo creo que a pesar que muchas veces el impacto que pueda tener, por ejemplo, una pequeña campaña comunicacional con pocos recursos, uno cree que es poco desde el punto de vista de abogacía con las autoridades, creo que es un punto muy importante de relevar. Y es un punto de ir convenciendo también a las autoridades y mantenerlo en el tiempo, digamos. Y los dos últimos puntos, el tercero es lo que dijo Dune también, que es manifestar y transmitir no solo al ministro, sino que también a todo nivel de equipos clínicos en atención primaria, jefatura, servicios de salud, subsecretarios, que esto es una estrategia mundial que está liderada por la OMS, por la OPS, que tiene el respaldo de instituciones que son mundialmente muy reconocidas, como el CDC, y eso creo que le da mayor potencia, digamos, y le da una credibilidad importante que no es solo este grupo gestor que está interesado en que esto se implemente. Y el último punto, para no alargarme, es que creo que es uno de los puntos que estamos nosotros promoviendo ahora a este final de año, es incorporarlo en la Estrategia Nacional de Salud o la hoja de ruta que tengan a nivel nacional para la siguiente década, que es nuestra propuesta ahora, todavía no ha sido incorporado en la hoja de ruta nacional porque está en pleno desarrollo para el fin de 2021-2030, pero creo que esté institucionalizado también es algo que ayuda, por supuesto, a que sea una estrategia que se mantenga en el tiempo y que tenga el respaldo de las diferentes autoridades, a pesar de los cambios, digamos, en cuanto a ministros y subsecretarios. Gracias por esos puntos a ambos y sobre todo, de verdad, lo que hemos tratado de buscar es que hayan preguntas y respuestas muy concretas y tenemos una diversidad de países. Y tú has mencionado, Melanie, algo súper importante porque cada uno de los pilares o puntos que mencionas tienen todo un desarrollo, ¿no? Y no pasan de un día al otro y como tú dices, no es que esto vaya linealmente y vaya perfecto, es iterativo. Y por eso me gustaría regresar con Dr. Dune, aprovechando la voz de los países, de los ministerios en esta primera parte del panel. Dr. Dune, Melanie y usted hablan de un grupo gestor, un grupo coordinador de HEARTS. Ustedes en Trinidad y Tobago fue lo primero que hicieron. ¿Nos puedes contar un poco más de cómo seleccionó los miembros de ese grupo gestor? ¿Cómo se organizaron? ¿Tienen un documento que los guía? ¿Y cuáles son los roles y responsabilidades de este grupo? Dr. Dune. Yes, okay. So that in Trinidad, we had initially NCD, National NCD Oversight Committee, which I am the chair of it. And so when HEARTS came along, we used that same model by creating a HEARTS Oversight Committee. And the committee would have comprised of myself as chair, PAHO representatives sitting next to me here, and the leads of the RHs. We got 5 regional health authorities, so we take the primary care leads, each from each authority, and that's the core structure of the team. That's a second layer of coordination and a second layer of management and leadership. And then the third layer will be to establish the primary care teams at the implementation sites, the health center sites. So those are the 3 layers of organization. And it includes, yes, so terms of reference were developed. And generally speaking, these committees were integrated and worked very closely with the executive of the Ministry of Health. So decision-making
was very easy in that the flow of information went up and down very easily. The other issue with the, having a strong coordinating mechanism is that it was easy to identify gaps and roadblocks on the way so that one could address these situations as you meet them and get the job done efficiently and in a very timely manner. So timeliness was important. The other mechanism which we found worked very well with us is to have at every high-level meeting, we would have engaged the minister so that he sits at the meeting and he understood and he was accurate with the progress we've been making or no progress that we've not been making. So he was very involved, which helps in getting buy-in from everybody along the chain of command. And those are some of the things and some of the attributes of the process we employed in Trinidad. Muchas gracias. Remarcando de nuevo que Hearts llega como este modelo de mejora en la calidad de los servicios y había acá un comité un poco receptor en el caso de Trinidad y Tobago que ayuda a impulsarlo hacia adelante. Ahora me gustaría preguntarle a nuestra colega de OPS en Ecuador, en algunos de nuestros países, por diferentes razones, nuestros sistemas de salud, los ministerios de salud tienen mayores tamaños, pueden ser más fragmentados y queremos saber cómo desde la OPS, trabajando conjuntamente con los contrapartes en el Ministerio de Salud, logran una implementación de Hearts, incluso a pesar de que haya fragmentación entre los diferentes departamentos, cómo se logra instalar un modelo de gestión interprogramática para que haya una implementación efectiva. Sonia. Sí, bueno, gracias por permitir compartir la experiencia de Ecuador. En este caso, igual que inició en Trinidad y Tobago, aquí se tiene un grupo muy fuerte desde el nivel nacional y el nivel local, y eso ha permitido conocer en el nivel local cuáles son los principales obstáculos, las mejoras que se deben de hacer, y se han hecho cambios importantes incluso hasta en el sistema de información, el sistema logístico. Entonces, como servicios de salud se tienen algunos planes específicos para ir disminuyendo la fragmentación, pero esta iniciativa permite darle contenido a esta red, permite darle ese soporte técnico, pero sobre todo inspirar a los demás, porque cuando el Ministerio de Salud empezó con esta iniciativa, el sector de la seguridad social y de otros municipios quisieron integrarse y el Ministerio muy sabiamente los integró, porque no estamos hablando de un plan piloto, estamos hablando de una iniciativa que funciona y que, bueno, que tiene esa confianza de que se puede ir implementando y a la vez que se va supervisando, se va mejorando. Entonces, esto ha permitido este enlace, sobre todo del primer nivel de atención con los niveles hospitalarios, que también están muy sensibilizados con esta iniciativa. Entonces, el éxito ha sido este grupo de trabajo del Ministerio que ha englobado desde el nivel local hasta el nivel nacional, tomando decisiones concretas en cada momento. Gracias, Sonia. Y yo creo que lo importante es ir remarcando cuáles son esos puntos claves, hay puntos críticos, como hemos mencionado hasta ahora. Este grupo gestor es indispensable. La composición del grupo gestor, que haya representatividad y que haya representatividad con decisores, que es supremamente importante. Y ahora hemos hablado de países, digamos, de un tamaño específico. Hemos empezado desde un país de menos población y 2 países de población intermedia. Ahora me gustaría invitar a nuestra colega Virginia Molina, que nos hable ahora de del trabajo de implementación de Hearts en uno de los países más grandes de Latinoamérica, que es México. Y el segundo punto es que Hearts llega a México justamente cuando comienza la pandemia. Entonces, mi pregunta para Virginia es 2. ¿Cómo el modelo Hearts, siendo una de sus virtudes la adaptabilidad para el contexto, se ubicó en México como parte de la respuesta de la pandemia y cómo se trabaja acompañando
desde la Secretaría de Salud como contraparte natural al trabajo también local en México. Adelante, Virginia. Sí, Gloria, muchísimas gracias y es un gusto participar aquí con todos ustedes. Mira, cuando se hizo el lanzamiento de HARTS, vino en dos momentos muy relevantes. Por un lado, se estaba en esa transición hacia un nuevo sistema de salud que aún se encuentra en curso. Y el segundo fue que justo 15 días después del lanzamiento oficial de HARTS se presenta el primer caso de COVID en México. 15 días, solamente 15 días. Y entonces en este curso de la pandemia se fue detectando que principalmente, bueno, las enfermedades no transmisibles, como sabemos, aumentaban el riesgo de enfermedad grave por COVID, inclusive el aumento de defunciones. México, pues es un país que tiene altas prevalencias de estas enfermedades y es un país que, bueno, el 70% desafortunadamente de su población tiene sobrepeso o obesidad. Eso se aprovechó. Nosotros tenemos un fuerte trabajo dentro de la oficina, un trabajo interprogramático bajo el liderazgo realmente del señor Morales, nuestro representante, y con él se trabajó dentro de la oficina esta parte de priorización de las actividades que se deberían de llevar. Esto, desde luego, quedaron dos prioridades que para nosotros fue favorecedoras, fue la parte de HARTS y la otra fue el fortalecimiento del APS, tan necesario para hacer frente a las enfermedades no transmisibles. En este posicionamiento, bueno, fueron unos insumos que el señor Morales llevó a altos niveles de la Secretaría de Salud, del subsecretario de Salud, y así se empezó a impulsar esta respuesta a la pandemia como HARTS. HARTS es un programa, es una estrategia que da respuesta a la pandemia por COVID-19. Pero también en esta transformación del sistema de salud, HARTS se adoptó como ese modelo dinamizador, como ese modelo temático para que se ayudara a esa transformación de los servicios de salud. Y bueno, esto fue basado pues principalmente en 4 puntos que creo que son muy relevantes. Uno, porque bueno, es una causa importante de morbilidad, mortalidad, discapacidad y bueno, es un factor de riesgo para la gravedad de COVID-19. Otro punto importantísimo fue que este elemento HARTS viene a fortalecer lo que es la atención primaria de la salud, potencia ese cambio organizacional que hay que dar al modelo. El punto número 3, pues la iniciativa está respaldada por la mejor evidencia científica y por último tiene la viabilidad financiera para que pueda ser asumido en la atención primaria de salud. Entonces, por estos 4 puntos importantes, pues INSABI, el modelo de salud y bienestar, lo tomó como ese modelo dinamizador de la transformación de los servicios. Por otro lado, bueno, lo que nos preguntabas, cómo en la segunda pregunta, cómo se ha impulsado esta iniciativa, realmente ahí ha habido un involucramiento, la verdad es que ha sido un involucramiento muy bueno desde Senaprece. Una vez que se echó a andar esta iniciativa, como marcan los protocolos, con 2 estados, Sonora y el estado de Chiapas, que nosotros le dimos un seguimiento muy puntual una vez que se lanzó la iniciativa. Bueno, la iniciativa fue retomado por la Secretaría de Salud, con el liderazgo de la Secretaría de Salud, en este caso, bueno, pues de Senaprece, tanto Gloria como Miguel Díaz, que es el coordinador nacional, la verdad es que han desempeñado un trabajo magnífico en cómo han llevado sobre todo la parte, Miguel ha llevado de una muy buena talante, digamos, esta parte de los protocolos clínicos. Realmente HARTS inició en México con ese fortalecimiento de los protocolos clínicos. Nos ayudó mucho el acercamiento con los expertos, eso permitió también que se le diera y que se diera una motivación a todo lo que es el personal operativo que participó en los primeros protocolos. Ahora Miguel Díaz se ha dado la tarea de montar un taller, de que él va prácticamente a todos los estados, hace ese taller presencial con cada uno de los estados. Yo creo que ha visitado la mitad del país
con esta parte de los protocolos aceptables, y realmente ha sido un trabajo conjunto, sobre todo para la parte de los protocolos. Pues es lo que puedo compartir. Gracias, Gloria. Gracias, Virginia. Sabemos que has estado desde temprano, no te podemos ver por un problema de la cámara, pero mil gracias. Es muy amplia, como podemos observar, se reiteran puntos anteriores que han hecho otros panelistas respecto a en inglés hay una palabra muy importante, en inglés y en español, apropiación del ministerio, que el Ministerio de Salud se ha apropiado, el ownership que se habla. No, esto no es una iniciativa, no es un proyecto finito de la OPS, es de los ministerios, y nosotros solamente hacemos un acompañamiento, y creo que ha quedado muy claro en las respuestas de nuestros panelistas. Voy a hacer ahora a ir con los representantes de nuestra sede, pero voy a regresar a una segunda ronda con los países. Al final de tu intervención, Virginia, hablaba sobre los protocolos estandarizados de tratamiento de hipertensión. Y me gustaría invitar a la doctora Nora Girón, que representa al Fondo Estratégico, hablando precisamente esos protocolos tienen medicamentos específicos, hacia allá hemos querido llevar a los países, y existe ya una lista de medicamentos de alta calidad en el Fondo Estratégico, y los países están en pos de la implementación de estos protocolos. Ahora, Nora, ¿cómo podemos hacer para que se logre una optimización del uso de los protocolos, de los medicamentos en los países que se utilice el fondo estratégico? La pregunta es, ¿cómo optimizar el fondo estratégico? ¿Por qué no se está logrando? Esta es la oportunidad para que le digamos a los países de una manera muy, muy transparente qué está fallando y por qué no se optimiza el mecanismo del fondo estratégico para que logren esos medicamentos que ya vienen delineados en el protocolo. Adelante, Nora. Muchas gracias por invitarnos a este panel. Bueno, y realmente compartir con ustedes toda la experiencia buena para el Fondo Estratégico en esta iniciativa HEARTS, que para nosotros también es un modelo para otras enfermedades, para impulsar el uso de medicamentos y el acceso a medicamentos para otras enfermedades. Sí, si bien es cierto, hemos trabajado fuertemente, incluyendo los medicamentos que recomendó la OPS y la OMS, y logramos tener 5 países al inicio que nos enviaran su demanda para tener precios competitivos y que estos medicamentos fueran de la calidad, cumplieran todos los estándares de calidad. Allí la falla primera fue que los países no compraron a pesar de haber presentado las estimaciones. Sin embargo, fue un punto importante porque ya partimos de tener precios de referencia para todos los países y para que tuvieran la oferta en la mesa para poder iniciar el proceso. Pero hemos visto otros factores que han limitado el uso del fondo estratégico. En primer lugar, los países no han incluido los medicamentos en los formularios terapéuticos nacionales. Y este es un punto que ha limitado y que limita cualquier compra nacional e internacional. Por otro lado, hemos visto en este proceso de análisis y de acompañar a los países que para los medicamentos de enfermedades no transmisibles, los procesos son descentralizados y hay mucha fragmentación en la compra. Al haber descentralización, el proceso de consolidación de la demanda nacional se ha limitado y por tanto no ha podido venir a una compra conjunta por el Fondo Estratégico. Y en esa línea tenemos que trabajar dando a los países también información objetiva de cómo trabajar, de qué precios tenemos, de qué calidad tienen los medicamentos, cuáles son los requisitos regulatorios,
que podamos compartir con ellos y que podamos actuar en conjunto a alto nivel para lograr centralizar la demanda. También hay normas nacionales que han limitado la compra. Por ejemplo, hay normas directrices de no pago previo, por ejemplo, pero esto lo hemos solucionado con la utilización de la línea de crédito. Para 3 países de la región hemos encontrado que hay protección de patente, especialmente para telmisartán y las combinaciones a dosis fijas. Así que, y para otros hemos visto cómo se requiere un registro sanitario previo a la importación, que también ha limitado la entrega el uso del fondo estratégico y la entrega de medicamentos. Yo creo que esos elementos son importantes y que los hemos visto, pero ¿qué hemos estado haciendo para eso? O sea que a raíz de todo esto empezamos a hacer los análisis de los mercados farmacéuticos nacionales y nos hemos embarcado en un proceso de estudio del mercado farmacéutico nacional para dar a los países la mejor información sobre precios de referencia, y aquí voy con los precios competitivos, para validar si nuestros precios son competitivos, si el fondo estratégico está dando los mejores precios. Se han hecho algunos análisis de precios en varios países de la región, hasta ahora llevamos 5, y ahí hemos visto que muchos países están pagando los medicamentos hasta 200 veces más el precio que tenemos de referencia en el fondo estratégico. Entonces, este es un elemento que si que invitamos también a los países a participar conjuntamente con nosotros para hacer estos análisis, para validar esta información y ver también cuáles son los cuellos de botella que están teniendo localmente para no utilizar el fondo estratégico. También estamos revisando, por ejemplo, los requisitos de importación, los aspectos regulatorios, toda la revisión de la cadena de suministro en el sector público es importante, quién compra, quién distribuye, cómo es esa línea logística, que también ha sido uno de los elementos limitantes para utilizar el fondo estratégico. Pero creo que en ese tema, y también facilitar la línea de crédito del fondo estratégico, que es una línea para todos los medicamentos e insumos que requieran los países y que pueden utilizarlos sin ningún interés para adquirir los medicamentos. Gracias, Nora. Y para clarificar, porque tenemos una audiencia muy diversa y les agradecemos, participan personas de los ministerios de diferentes niveles, no solamente de nivel central, sino también de otros niveles y a veces y también personas del centro de salud, para quienes esto es supremamente importante, mas no son necesariamente quienes trabajan directamente en estos temas. ¿Nos puedes clarificar qué significa exactamente que los medicamentos no se encuentran en un formulario nacional y cuál es la acción concreta que debe tomar un país para lograr actualizar esos formularios? Todos los países de la región, para lograr tener disponibilidad de medicamentos, parten de una lista nacional de medicamentos o un formulario terapéutico nacional, como le llaman, que orienta definitivamente cuáles medicamentos requiere la población de ese país para las enfermedades principales, por eso son esenciales. En ese caso, la lista de medicamentos se deben actualizar frecuentemente. Muchos de los países la están utilizando cada 2 años. Y esta lista debe responder a las normas nacionales de tratamiento. Así que los protocolos y normas nacionales son las que alimentan precisamente el proceso de actualización de la lista nacional de medicamentos, que se hace en función de los criterios establecidos por la OMS para su actualización y revisión. No tener un medicamento y en la cadena logística de medicamentos partimos en primer lugar de tener una lista de medicamentos que nos defina las especificaciones técnicas de ese producto para poder proseguir con el proceso de estimación, con el proceso de compra y con el proceso de distribución. Así que prácticamente este es un documento legal en muchos de los países para proceder
a los procesos de compra. Es importante y muchos países lo dijeron en las reuniones pasadas, la limitante que tenían de cambiar, de hacer cambios en sus protocolos, partían de que no estaban los medicamentos en la lista, o también que le limita la adquisición. En ese tema estamos haciendo un trabajo con la Unidad de Medicamentos y Tecnología Sanitaria y con NMH o con el área de transmisibles para empezar a trabajar una estrategia de apoyo a los comités de farmacia y terapéutica locales, nacionales, para poder revisar las normas nacionales para revisión de esas listas, revisar qué información requieren, porque muchos países nos han solicitado información basada en la evidencia para lograr incluir estos productos, especialmente combinaciones a dosis fijas. Y yo creo que ese es un trabajo que debemos hacerlo de manera coordinada con las oficinas locales y con los ministerios de salud. Gracias, gracias, Nora. Y entonces, aprovechando, José, regreso contigo en un segundito, pero no quiero dejar pasar la oportunidad porque, colegas, ustedes han visto que los protocolos estandarizados de tratamiento, dice Pedro siempre, es el corazón de Hearts. Es realmente un eje integrador para el trabajo de Hearts. Y quiero regresar con los países, quiero regresar con Melanie y preguntarle un poco de este proceso. Entonces, aquí veíamos una de las aristas de medicamentos, que tiene que haber una congruencia entre los protocolos y los formularios para que se puedan surtir de una manera más simple los medicamentos que vienen en el protocolo. Pero, Melanie, me gustaría consultarte sobre la experiencia en Chile, sobre el protocolo y su adopción, el modo de adopción del protocolo, porque responde a algunas preguntas de los países nuevos. ¿Hay que tener todos los elementos de Hearts listos para ser implementados o se puede ir implementando progresivamente un elemento y luego los otros? Adelante, Melanie. Muchas gracias, Gloria, y gracias a Nora por la explicación detallada del fondo. Creo que para todos los países, o por lo menos para nosotros, siempre aprendemos cosas nuevas y es algo a lo que esperamos poder acceder. Así que muchas gracias, Nora. Y en relación a tu pregunta, Gloria, no necesariamente, evidentemente, Hearts tiene diferentes aristas y lo que nosotros hemos transmitido a los diferentes equipos es que partan de alguna manera con lo que puedan partir hoy día. Y dentro de eso, lo que nosotros más hemos facilitado, y ahí comparto la visión del doctor Ordúñez, es que el protocolo estandarizado de manejo de la presión arterial es uno de los pilares centrales, y sobre todo si consideramos que el protocolo vigente, digamos, como lo llamamos, tiene que considerar los fármacos que están disponibles en el país, y por lo tanto que son fármacos que los equipos clínicos están habituados de usar. Ahora, ¿cuáles han sido un poco las barreras? El gremio médico, los médicos en general, pensamos que lo hacemos mejor de lo que lo hacemos. Entonces, en ese sentido, a pesar que uno disponibiliza, muestra la evidencia, yo creo que eso es un desafío permanente, poder convencer a los equipos médicos principalmente, que somos en general los más difíciles de convencer, porque como digo, creemos que lo hacemos mejor de lo que lo hacemos en realidad hasta que uno ve las cifras. Y en ese sentido, creo que hay algunas estrategias específicas que ayudan a mejorar hasta que esto se institucionalice, pensando en llegar a tuberculosis o a cómo está en VIH, ¿cierto? Que es a lo que aspiramos. Y en ese sentido, algunos de los puntos que creo que apoyan o facilitan un poco la recepción de los equipos médicos en usar un protocolo estandarizado es que tenga el aval, en nuestro caso, de las sociedades científicas o de expertos y especialistas en el área que tengan credibilidad y que ojalá sean líderes de opinión en el país. En nuestro caso puedo comentar el doctor Eric Zúñiga, que muchos de ustedes conocen. Él es una persona muy querida por las personas de atención primaria porque es nefrólogo, pero trabaja y acompaña a los equipos de atención primaria de forma permanente. Lo mismo con el doctor Eduardo Lorca, que también es una persona muy conocida en Chile por los equipos, y creo que eso mejora la receptibilidad y la credibilidad de usar un protocolo estandarizado. Y el segundo punto en ese sentido es sumar a la academia también, porque la academia es quien forma finalmente a los futuros profesionales. Entonces, ir premiando la estrategia Hearts con todos sus componentes,
particularmente con las tomas de presión arterial, por ejemplo, en el grupo de enfermería, con la estandarización de tratamiento para los médicos, con el pilar de estilos de vida en todo el grupo, digamos. Creemos que es una estrategia importante para que vaya permeando la estrategia, no solo en las personas que hoy día están en atención primaria, pero también para los que vienen a continuación, ¿cierto? Que son los estudiantes. Entonces, esa asociación creemos que es uno de los puntos fuertes. Y dos puntos más que creo que son importantes para ir avanzando, digamos, en la implementación con los equipos de atención primaria, pensando sobre todo en el protocolo de tratamiento, es el contacto frecuente, por lo menos una de las estrategias que nosotros hemos usado y que ustedes también la replican con nosotros, o sea, que ustedes la usan con nosotros y nosotros replicamos con nuestros equipos de atención primaria, que es un contacto frecuente con los equipos para mencionar las estrategias de HEARTS en diferentes aristas. En ese sentido, ahí hemos tenido una excelente receptividad por parte de los equipos de atención primaria, que se han organizado para participar de las capacitaciones que nosotros a nivel nacional hemos organizado cada 3 meses y con un espacio, aunque muchas veces nos queda muy corto, pero de preguntas para ir resolviendo dudas de los equipos, finalmente los equipos clínicos. Y el último punto que lo queremos desarrollar y que creo que es una deuda que tenemos y que creo que es algo importante para poder avanzar en la implementación, es la identificación de los champions a nivel local. Esto tomando también la experiencia de ustedes, digamos, de identificar campeones que puedan replicar y que tengan la credibilidad de sus pares en atención primaria, porque una cosa es decirlo desde el ministerio, desde los especialistas, y otra cosa es desde la experiencia a nivel local. Y eso creo que es algo que estamos empezando a hacer ahora en Chile este segundo semestre, pero es algo que queremos ampliar, que es identificar a campeones que puedan transmitir estos cambios que ellos han hecho o que han evidenciado con la implementación de HEARTS. No sé si responde tu pregunta, Gloria, o si quieres profundizar en un punto. Sí, gracias, Melanie. Ampliaste mucho en el método que se está usando en la difusión del protocolo, también en cómo se desarrolló y cuáles fueron los actores involucrados en el desarrollo del protocolo y el trabajo en conjunto también con las sociedades científicas. Y un punto importante que me gustaría dejar muy claro para la audiencia es que al inicio el protocolo también tuvo un oficio o una orientación desde el nivel nacional, incluso en una etapa temprana de implementación. Entonces quería, si podías elaborar un poquito más ese punto de cómo la incepción del protocolo desde un nivel nacional hacia los niveles locales. Perfecto. Efectivamente, el año 2019, bueno, Chile participó en los pilotajes iniciales, ¿cierto? Pero el 2019 ya nos sumamos para implementarlo a nivel nacional y en ese sentido los equipos clínicos para poder implementar algo así necesitan un respaldo también más formal, ¿cierto? Que no sea solo la voz de las personas, que por lo demás vamos cambiando, sino que hubiera un respaldo escrito de lo que queríamos implementar. Y en eso se transmitió a nivel de todo el país y de todos los equipos de atención primaria a través de un oficio, que es el documento que usamos desde el Ministerio de Salud, que es un documento oficial que va firmado por los 2 subsecretarios y en el cual se explicaba brevemente, porque en general tienen que ser documentos cortos para que los equipos los lean, brevemente qué era la estrategia HEARTS e incorporábamos el algoritmo estandarizado de tratamiento, el primer algoritmo estandarizado de tratamiento, porque este año, hace un par de semanas, actualizamos el algoritmo y eso también quizás es algo que es importante para los equipos que se van sumando, ir mencionando a los equipos clínicos que esto es algo que va cambiando en el tiempo, que uno parte con lo que puede, pero que a medida que vamos a tener más conocimientos o posibilidades de cambiar los fármacos, se va a ir modificando este algoritmo. O sea que no es un documento fijo que se queda por la posteridad, sino que es un documento vivo, digamos, y que se va modificando. Y en ese sentido, el primer oficio con la información fue el 2019, y como les comentaba hace un par de meses, fue el segundo oficio en el cual se sumaron varios de los puntos de la guía clínica, como el riesgo cardiovascular, los estilos de vida, que no lo habíamos incorporado en el protocolo inicial. Muchas gracias, Melanie. Ese punto a veces lo caracterizamos, esa modalidad como de intensidad y quizás de una orientación un poco vertical. No que HEARTS es una iniciativa vertical, al contrario, muy al contrario, está totalmente integrada en
los programas existentes dentro de los ministerios, pero que un elemento principal, como lo dijimos, que es el protocolo, con el instrumento existente a nivel nacional, como en este caso un oficio, ayuda a orientar para que los centros de salud locales empiecen a hacer una adopción de ese protocolo, y han sido ya varios años que están luego todo con el proceso de capacitación para la utilización del protocolo y la adopción de los otros componentes en paralelo al protocolo. Me gustaría, si la doctora Virginia Molina, en el caso de un país más federal como es México, si describe brevemente este proceso del protocolo, siendo que es la piedra angular de la implementación, si nos comparte cómo se ha realizado de manera muy concreta en México. Sí, Gloria, muchas gracias. Bueno, mira, al inicio se trabajó directamente con 2 estados porque pues finalmente los seleccionaron por ser estados demostrativos, digamos, ahí se implementaron 10 unidades para Chiapas y otras 10 para Sonora. Eso ahí se conoció cómo funcionaba, cómo era el funcionamiento desde la parte del secretario de Salud hasta los niveles locales. Y posteriormente, bueno, esto pasó al liderazgo de Senapres. Eso fue un punto importante, el conocer, el saber cómo lo podríamos hacer. Realmente fueron 2 estados que tuvieron mucho entusiasmo, ellos mismos hicieron su protocolo. Esto se presentó también en el lanzamiento y se ha presentado con la parte de los expertos. Otro punto importante es precisamente esto, el acompañamiento, el propiciar ese acercamiento con los expertos a través de estas reuniones que hemos tenido, a través de los webinars. Nosotros difundimos mucho los webinars porque es una manera de que la información importante de los protocolos y en sí, todo lo que es HARTS llegue a todos los niveles. Hacemos prácticamente un seguimiento muy puntual de esto. Invitamos, no dejamos de invitar a la academia, a otras instituciones, a las escuelas de medicina, a las de enfermería, a las asociaciones médicas, a otras instituciones. Cuando podemos lo hacemos también de una manera muy personalizados, compartimos mucho todos los materiales disponibles, compartimos también pues toda la evidencia que se ha generado con los artículos. Todo eso nos ha ayudado a que se vaya posicionando. De hecho, por ahí tenemos algún proyectito de percepciones de riesgo. Ahora el personal operativo está más sensibilizado. Esto ha generado mayor confianza, mayor motivación y bueno, creo que ha sido cuestiones fundamentales para que esto para que se vaya adoptando los protocolos y desde luego, pues lo que les comentaba, el trabajo posterior, ya una vez que se hizo el lanzamiento, que lo retomó Senapres, el trabajo posterior que han hecho. Muchas gracias, Virginia. Y por supuesto, tenemos con nosotros a José Guayar, nuestro consultor de diabetes. Y diabetes es tan importante que en las sesiones que siguen en el trabajo de grupo vamos a dedicar bastante tiempo a la discusión de la integración de diabetes en el trabajo que ya hace HARTS, que siempre fue concebido como tener la hipertensión como punto de entrada para expandirse al trabajo en el área de enfermedades cardiovasculares. José, se escucha de los países la necesidad de integrar los cuidados de hipertensión y diabetes, por supuesto, y la nueva vía clínica que se ha convenido por los países y que la presentaba ayer Andrés, lo hace y lo pone en el centro de la reducción de riesgo cardiovascular. Sin embargo, los especialistas en diabetes no siempre tienen en cuenta este asunto de la integralidad. ¿Cómo lo estamos enfocando? ¿Qué es lo que se entiende por integrar? Hola, Gloria, y lo primero que quiero decir es agradeceros a este taller de 3 días. Pues mira, la pregunta, yo creo que ayer Andrés perfectamente explicaba que
la diabetes es un factor de riesgo cardiovascular y es fundamental desde una prevención secundaria poder controlarlo para poder disminuir ya no solo la mortalidad, ¿no?, que genera en las personas con diabetes, sino las invalidantes complicaciones que impactan en su calidad de vida y en su economía y en la economía de los países, ¿no? Fíjate si es importante, y yendo en ese mismo sentido, hace unos meses la OMS nos pidió que hiciéramos una reunión para desarrollar recomendaciones con los países para fortalecer y monitorear las respuestas a la diabetes en los programas de enfermedades no transmisibles, ¿no? Y se incluyeron unas metas que en teoría todo eso se verá, bueno, se presentará a la Asamblea Mundial de la Salud para su aprobación. Pero esas metas, lo importante que tienen era que 3 de las 5 metas eran de poder controlar a base de tratamiento para disminuir el síndrome metabólico, ¿no? Controlar los niveles de glucemia, controlar los niveles de presión arterial y dar estatinas para controlar los niveles de lípidos. Realmente es difícil, se vio que era difícil, pero se llegó a esta conclusión por el impacto que iba a tener en esta población con la disminución de los años de vida ajustados por discapacidad, ¿no? Y como único o con la posibilidad de incrementar nuestras opciones, de poder alcanzar ese objetivo de desarrollo sostenible, que es disminuir la mortalidad prematura en las enfermedades no transmisibles, ¿no? Con respecto a lo que significa integrar, yo creo que después de oír estos 3 días juntos y otros webinars que hemos estado y reuniones, creo que significa como mover los límites más allá, ¿no? Crear capacidad, empoderamiento, ¿no? Incorporar siguiendo la misma metodología. Y en este caso tenemos la suerte de que HEARTS tiene un módulo para poder implementar la diabetes a nivel de la atención primaria con estos protocolos estandarizados para integrarlo en todos los niveles del continuo del cuidado, ¿no? Desde la detección al control por tratamientos, con intensificación del tratamiento, con la continuidad del cuidado y del seguimiento, con la detección o descarte de comorbilidades y de complicaciones y derivando, aumentando la unión o la relación con otros niveles para derivar a los pacientes que no se controlan o que necesitan cuidados especializados. Además de empoderar a los pacientes o a las personas con diabetes y a sus familiares, ¿no? En el automonitoreo de su condición y controlar la evaluación de lo que estamos haciendo con los indicadores que ella tiene. Con lo cual, lo que nos está diciendo es que ya tenemos el diseño, ya tenemos el proyecto, ya tenemos la misma metodología. Lo que hay que hacer es implementarlo y vamos a aumentar muchísimo la calidad del servicio que vamos a ofrecer a las personas, ¿no? Muchas gracias, José. Y debido a la importancia de este tema, va a ser tema principal en la discusión de los grupos, en el trabajo de grupo que viene enseguida. Ya para ir cerrando, queremos aprovechar mucho la presencia de todo el panel, pero nuestros países, Dr. Dunn, no tenemos una presencia de los países del Caribe que deseáramos tener en este momento. HEARTS va por el número 21, ya tenemos 21 países en HEARTS. ¿Algún consejo para ayudarnos a invitar a más colegas, países que se vinculen a la iniciativa HEARTS hacia en esa zona geográfica? Adelante, Dr. Dunn. Wow, sí era Caribe, pero no el Caribe todavía. Dr. Dunn? Yeah, well, the thing about engaging the Caribbean and getting more people, more of the other countries involved, I believe what we ought to be doing is while we have meetings, these virtual meetings, is to somehow encourage the non-participating countries to sit in
and audit what we are doing at the moment. And that's one mechanism of disseminating information. That also is to develop technical cooperation arrangements between non-participating and participating countries. I think that's another way to go, because Trinidad has always offered themselves to share and participate and mentor other countries. So those are two things. And if we were able to fly again, then it makes it much easier, so we could all get together and have a good time. Muchas gracias. Y sí, y vamos, o sea, vamos poco a poco. Si tenemos, por ejemplo, una gran delegación de Bahamas con nosotros, bienvenidos, ya en Hearts. Así que sí hemos avanzado, sino que queremos avanzar más. Y finalmente, Sonia, tenemos muchos de nuestros colegas de OPS presentes y solo unas palabras para cerrar, consejos para ayudarnos en esta gestión de Hearts desde OPS. ¿Cuáles serían tus palabras para animarlos y ponernos a todos bajo el mismo mensaje? Gracias, Gloria. Pues bueno, nosotros somos un integrante más de este gran equipo que se ha hecho de la iniciativa Hearts y tenemos muchos elementos, como habíamos comentado. La iniciativa es muy sólida y la implementación le da sentido a las redes que vamos creando. Nos guía en ese sentido, porque desde HCS tenemos esta cuestión de fortalecer los modelos de atención. Esta iniciativa Hearts es muy importante para estos nuevos modelos de pacientes a los que se les da seguimiento, porque nuestros modelos están para atender cuestiones agudas. Y este desafío de tener el seguimiento de pacientes en una corte ayuda a volver a retomar el modelo de atención y sobre eso crear toda la plataforma de sistemas de información, sistemas logísticos y esta integración entre lo que es el primer nivel y los hospitales. Entonces, desde HCS también hay toda esta fortaleza de la normativa. Por ejemplo, todas estas nuevas cuestiones de cómo validar los dispositivos médicos también es parte de lo que tenemos en nuestra cartera de servicios, digamos, para apoyar en esta iniciativa. La reglamentación, la normatividad, la logística, el fondo estratégico. Tenemos mucho soporte que podemos dar a esta iniciativa y esta iniciativa es muy flexible y tiene esa capacidad de ayudar a guiar los esfuerzos y concretarlos. Entonces, esta es una invitación para que ese trabajo interprogramático entre HCS y en este caso la iniciativa Hearts se siga fomentando desde el nivel regional, tanto en el nivel de la oficina. Realmente es un crecimiento mutuo. Vamos ahí apoyando y fortaleciendo tanto la creación de redes, disminuir la fragmentación, mejorar el acceso de servicios, mejorar la gestión dentro de los sistemas de salud desde el primer nivel. Y yo creo que ese es el principal aporte que podemos darle a esta iniciativa desde nuestra visión de sistemas y servicios de salud. Una mirada más amplia y un soporte a esta iniciativa que tiene mucha solidez y muchos socios muy importantes. Entonces les animamos a seguir trabajando y el corazón de todo esto es el personal de salud. El personal de salud es el que le da vida a esta iniciativa con sus aportes, con su atención a los pacientes, con su compromiso constante aún en esos tiempos tan difíciles. Creo que ese es lo más importante que siempre que tenemos que tomar en cuenta y sobre todo los que están en la primera línea siempre con ese compromiso en estos tiempos. Esa sería nuestra recomendación. Muchas gracias. Bueno, Dr. Dunn, I see your hand up. Any closing remark? ¿O no? Quizás no. Yeah, estamos ya sobre tiempo. Another mechanism I thought of was that we could approach the CARICOM help desk, and from time to time there are meetings of the ministers of health of all the countries of the CARICOM region. And that's where PAHO probably could make an intervention promoting hearts throughout the region.
Muchas gracias, Dr. Toon, y sí, es una de las estrategias, y bueno, lo tenemos a usted como un gran champion en la región también, contamos con usted. Bueno, hemos llegado al final del panel. Primero, muchas gracias a todos los panelistas. Segundo, hay mucha información, y sí quiero decirles lo siguiente, el HEARTS ha madurado y estamos en una etapa de desarrollo importante, y nos enorgullecemos de decir que somos una comunidad de aprendizaje, una comunidad de práctica. Las experiencias acumuladas que ustedes observan, por ejemplo, en este panel, las animamos a que haya mucho trabajo también interpaís. No siempre tiene que ser mediado por nosotros, pueden comunicarse con su contraparte y aprender sobre lo que ha funcionado tangiblemente en un país a otro. Eso es algo que siempre tratamos de fomentar, y que también llegado el día que nos podamos ver de nuevo, tener estos grupos de trabajo que permitan fertilizar las ideas que han funcionado a quienes se integran y las empiezan de nuevo. Podemos ver que HEARTS es una intervención compleja, pero que tenemos los frentes todos abiertos. Y finalmente, sí va a salir próximamente un manual de implementación que viene a complementar el manual que existía, ya basado en las experiencias propias de HEARTS en las Américas. Les estaremos anunciando a la brevedad, porque es una de las solicitudes que hemos visto de los países nuevos. Muchos aprendizajes, y hay una forma sistemática de implementar HEARTS. El equipo técnico, estamos siempre a su disposición para guiarlos, acompañarlos de la mejor manera. Sin más, quiero pasarle al doctor Ordúñez para que nos haga la transición a la siguiente parte, antes, sin dejar de agradecer de nuevo la presencia y participación de nuestros panelistas. Muchísimas gracias. Gracias, Gloria, por tu magnífica moderación y por el panel este tremendo, ¿no? Tendríamos ahí para conversar toda la mañana, pero se nos acabó el tiempo, ¿no? Y nuestro segundo bloque va a comenzar a las 2:30, así que ahora a las 11 de la mañana, 11:20, tendríamos que estar comenzando los grupos de implementación. Yo solamente quiero revisar con ustedes revisen la agenda, a ver en qué país está, en qué salón está cada uno, porque ahora Marcelo siempre nos explica cómo vamos a los salones, aunque ya eso nos hemos entrenado estos días para no perdernos. El primer salón, el salón número 1, que va a estar guiado por Gloria Giraldo, Tara Malcolm y Patrick Prado, van a estar todos los países del Caribe. Gloria con los países del Caribe, Tara Malcolm y Patrick Prado. En el salón número 2 va a estar Ángelo Gamarra coordinando este grupo con Virginia Molina y Libardo Rodríguez, y ahí va a estar Cuba, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Panamá, México y Costa Rica, y el resto de los países va a estar con el grupo que va a estar coordinado por Andrés Rosende, María Cristina Escobar, Jenny Rodríguez y Cintia Lombardi. O sea, estos son los 3 grupos. Yo los invito inmediatamente a pasar a la sala y nos estaremos regresando 12:30 a nuestra sesión plenaria. Adelante, muchísimas felicidades panelistas, muchas felicidades Gloria por el excelente panel que hemos tenido, y adelante con la segunda sesión, cada uno a su salón, por favor. Muchísimas gracias. Pedro, una cosita. Sí, adelante, voy a dar el breve tutorial por las dudas. Claro, por favor. Se conectó el día de hoy. Buenos días y gracias. Voy a compartir mi pantalla. Un segundito. Bueno, supongo que ahí se ve. No, supongo que todos, si llegaron hasta aquí, pasaron por el lobby de Zoom Events, y en el lobby de Zoom Events siempre tienen acá el home, y en sesiones, que le voy a mostrar aquí, ustedes pueden, o sessions, pueden ver las sesiones del día y tienen que ir a su sesión, ¿ok? Y hacer clic en Join. Cuando hacen clic en cada una de las sesiones van a poder ver el detalle de ese room y los países que corresponden y las temáticas. O sea, si quieren asegurarse cuál es el grupo que le corresponde, pueden ver el detalle haciendo clic en la sesión y haciendo clic en
en Join luego. Así que nada, eso sería todo por ahora. Entonces, la música del intermedio para que nos permita llegar a las salas con buena energía. Adelante, adelante.